Soy Regina Laguna, periodista y profesora de la Universidad de Valencia, experta en geopolítica y en Derecho de la Unión Europea. Quiero agradecer al Club de Encuentro Manuel Broseta que me haya invitado a dar una pequeñita charla sobre un tema muy conflictivo en estos momentos, pero que nos interesa a todos. El titular podría ser La guerra de Putin contra todos. Cuando me planteé este tema, la primera pregunta que me hice fue ¿en qué momento Rusia se convirtió en el enemigo de Europa? ¿Fue en 1949 cuando se creó la OTAN? ¿Fue en 1991 cuando cayó la Unión Soviética? ¿O fue en 2008, en 2014, en 2022? Bueno, he dado varias fechas de las que me quiero parar un momento, pero previo a esto, tendremos que hablar de otra fecha muy importante, 2025. ¿Qué ocurrió en 2025 cuando el presidente norteamericano Donald Trump entró en su segunda etapa presidencial? Lo más importante fue su propuesta de abandonar la guerra de Rusia y Ucrania como un socio principal. Este abandono nos dejó a los europeos solos ante un conflicto en nuestro territorio que no habíamos querido o provocado en sus inicios. El documento clave de septiembre de 2025 habla de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos para 2026. En este breve documento de unas 30 páginas se reconoce respecto a Rusia su legitimidad para mantener su propia zona de interés y seguridad en el espacio postsoviético, en el cual entra decididamente Ucrania. ¿Qué se está haciendo con esta corta frase de 3 líneas? Se está reconociendo el derecho o la legitimidad de Rusia a invadir Ucrania en pos de su propia seguridad nacional. Este, documento tan decisivo que nos deja solos a Europa, se une a otro punto muy conflictivo y muy problemático para nosotros, que es nuestra propia división dentro de la OTAN. Ya no solo porque su principal valedor, Estados Unidos, nos haya abandonado, sino porque también entre los propios países europeos, ya sean de la Unión Europea como no, y que son miembros de la OTAN, también hay una división. Unos están a favor de esta posición de Rusia y otros no. Llegamos aquí a una de las fechas que he nombrado, 2008, que es un punto de inflexión en las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. Hasta ese momento, Rusia había tenido un sillón, una oficina propia en el cuartel general de la OTAN en Bruselas, con unas relaciones muy fluidas. No era miembro, pero era amigo. ¿Qué ocurre en la cumbre de OTAN que se celebró en Bucarest en 2008? En ese momento se presentó el Plan de Acción para la Adhesión de la OTAN, en el cual se invitaba a Ucrania a ser miembro de la OTAN. En ese momento, al que estaba invitado en esa cumbre, estaba invitado el presidente Putin. El presidente Putin respondió: tienes que entender, George, que Ucrania no es ni siquiera un Estado. No conocemos la historia de Ucrania, pero hay que remontarse a que históricamente lo que existía era la Rus de Kiev. Kiev era el punto de nacimiento de Rusia y que han sido siempre hermanos eslavos con determinadas adhesiones o no de territorios. Lo que es la Ucrania actual es el mapa que construyó la Unión Soviética hace 80 años, no anteriormente. Incluso posterior a 1945, con adhesión de parte de Polonia por el oeste y de parte de Rusia por el este previamente. Con lo cual se estaba refiriendo a que el sentimiento nacionalista ucraniano no es tan antiguo, sino que es muy reciente. Yo diría que desde 2022, desde la invasión. Pero lo que estaba diciendo también Rusia en estos momentos es que esto podía ser
el que Ucrania entrara en la OTAN un casus belli, un acto hostil que podía provocar una guerra. Poco después de esto, por supuesto, ocurrió la Guerra de los 5 días en Georgia, otras revoluciones de colores de otros países de la órbita soviética, pero lo principal de todo fue que entre 2013 y 2014 hubo un proceso de unos 3 meses de revueltas en Kiev, no en toda Ucrania, en Kiev, las llamadas revueltas o protestas del Euromaidán. Se había producido un momento de impasse en el que Ucrania, con un presidente que se han ido alternando desde el 91, prorruso, que era Víctor Yanukovych, quería firmar un plan o programa de asociación estratégica con la Unión Europea, pero al mismo tiempo se encontraba en proceso de renovar el que ya tenía con Rusia desde décadas anteriores. En aquel momento, representante de la acción exterior de la Unión Europea, llamada Lady Ashton, le dijo al gobierno de Kiev, al gobierno de Viktor Yanukovych, elige entre mamá y papá. Si prorrogas tu ya acuerdo comercial con Rusia, no lo vas a firmar con nosotros. Y ahí fue el momento clave para este punto en el que nos encontramos. La gente en la calle pedía que nos asociáramos con la Unión Europea y no con Rusia. Y hubo muertos, hubo heridos, hubo protestas. Estoy hablando de noviembre del 2013 hasta febrero del 2014. ¿Qué ocurre? En noviembre del 2013 hay un vídeo de la secretaria de Estado norteamericana, Victoria Nuland, repartiendo sándwiches entre los protestantes del Euromaidán en Kiev, a pie del Parlamento ucraniano. Hubo una conversación en la que ya estaban preveyendo con el embajador ucraniano, estaban preveyendo el cambio de gobierno. Y decía, bueno, vamos a poner en la alcaldía aquí a en el Parlamento en el gobierno y dice, pero ¿y la Unión Europea qué tiene que decir a esto? Su frase famosa está en YouTube, se puede encontrar la grabación, que supongo que los servicios secretos rusos la pillaron y la difundieron, en el que Victoria Nuland dijo, excuse my French, como dicen los ingleses cuando vayan a decir una palabrota, fuck the EU. Y aquí estamos en este momento. En este momento estamos fastidiados los europeos, por decirlo educadamente. Víctor Yanukovych no quiso sacar al ejército a la calle, cogió un helicóptero en febrero del 14 y se fue a Rusia. Está exiliado allí y comenzó el proceso de nuevo gobierno tras lo que parecía un golpe de Estado en Ucrania. La respuesta de Rusia fue la anexión de Crimea en 2014, días después de esto. La anexión de Crimea sin un tiro. Hay que decir que el 90% de su población estaban de acuerdo. Se consideraban rusos. Europa no dijo nada y lo aceptó tácitamente. Lo aceptó tácitamente la Unión Europea. En aquel momento podía haber iniciado incluso movimientos diplomáticos en contra. No. Kiev en ese momento también inició la guerra civil ucraniana vigente desde el 2014 hasta el 2022, de la cual nosotros, en este lado del telón de acero, apenas nos hemos enterado de que se han estado matando ucranianos en Ucrania, en el Donbass, en el este. 14.000 ucranianos muertos en 8 años. Con el primero bandas paramilitares, después el ejército ucraniano matando ucranianos. No nos hemos enterado, ¿verdad? Bien. Hay periódicos que sí que lo sacaban y que han acabado borrando el caché en Internet de estas imágenes. Rusia en el 2022 inicia la invasión a Ucrania. Previamente, días antes,
había firmado con China un tratado de amistad eterna. Es decir, cuando invadió Ucrania tenía el beneplácito de China, porque fue el presidente Putin quien se dirigió a Pekín a, supongo que ponerlo en conocimiento. Y esta es la baza más importante que tiene Rusia, China a sus espaldas. ¿Qué pasó? Otro proceso importante. Llegamos a 2025, ahora estamos con 4 años de guerra, pero en 2025 Kiev, con el presidente Trump dándole la espalda, diciéndole, no tienes cartas. Si yo me voy, tú no tienes cartas para luchar. Porque ya sabía que los graneros, es decir, los cuarteles generales europeos, estaban vacíos de armamento y sin capacidad de reindustrializarse para producir armamento. ¿Por qué? Porque durante estos años, desde el 22 hasta ahora, durante los 20 paquetes de sanciones a Rusia, nos hemos sancionado nosotros mismos renunciando a la energía barata que era el gas ruso. Hemos renunciado a ella. Nuestro proceso de reindustrialización va a ser muy difícil y de construir un tanque o un misil mucho más. En el 25, el presidente Zelensky abiertamente se decide a retirar su posición para la adhesión a la OTAN, que había defendido hasta ahora. Vale, pararme esta guerra y yo retiro mi voluntad de adherirme a la OTAN, que es una de las condiciones, la primera y principal, de Rusia para parar esto. La única en un primer momento, cuando en 2022, 3 semanas después de la invasión, hubo una negociación de paz en Estambul entre Rusia y Ucrania, con observadores internacionales, donde se firmó un borrador de paz en el cual decía OTAN no, Unión Europea sí, yo me retiro del Donbass, Rusia, me retiro de Ucrania y ya está. Y no pido ni siquiera los territorios que ahora está pidiendo. Eso se había aceptado en el 22. A las 2 semanas llegó Boris Johnson y le dijo a Kiev y le dijo a Zelensky, te vas adelante con todo el equipo a la guerra y no firmas esto, no vas a ratificar este documento de paz. Llegamos a un proceso muy acelerado para el 2027 que quiere promover la actual presidenta Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, para la entrada de Ucrania en la OTAN. Según el artículo 49, que es el proceso de adhesión de cualquier país a la Unión Europea, se tiene que pasar por un largo camino de negociaciones para que un país que entre en la Unión Europea esté al nivel político, de democracia, de administración pública, de economía de libre mercado, equilibrado y en paz, para que pueda entrar en la Unión Europea. ¿Qué significa eso? O que piensan que en el 2027 Ucrania ya estará en paz. Pero hay un problema. Ningún documento, en ningún artículo de los tratados de la Unión Europea existe un proceso acelerado. No existe esa norma. El proceso tiene que ser igual para todos o ha sido hasta ahora igual para todos. No hay ninguna excepción en ninguna norma ni en ningún tratado. Hay que recordar que en el 2024 Europa declaró también sus intenciones respecto a este conflicto y publicó el White Paper o hoja de ruta Rearm Europe 2030, nuestro camino para llegar a 2030 rearmados, con una inversión de 800.000 millones de euros en compra de armamento, porque a nosotros no nos da tiempo de construirlo, ya he dicho, no tenemos energía, no tenemos industria para hacerlo, de compra de armamento a Estados Unidos, por supuesto, que es el que nos lo tiene que vender. En 2026 acabamos hace una semana de aprobar y enviar la primera partida de los 90.000 millones para Ucrania para 26 y 27, que se suman a los 393.000 millones de euros también para Ucrania que estamos otorgándole desde 2022. No tenemos ese dinero tampoco para ayudar a un país en guerra,
y reindustrializarnos al mismo tiempo. Conclusión. El canciller Merz, el canciller alemán, ya en septiembre, finales de agosto, primeros de septiembre de 2025 ya lo dijo, Finlandia lo acaba de aprobar también, Alemania acaba de aprobar también, recortes, austeridad en el estado de bienestar. El canciller Merz lo dijo claramente. Se acabó el estado de bienestar. Se está recortando en beneficios sociales, en sanidad y educación, por supuesto, porque no hay dinero para todos. ¿Qué es lo que ha hecho Rusia en estos momentos? Rusia, en lugar de encerrarse en sí misma porque no tiene ningún apoyo, sí lo tiene, ha inclinado el eje geopolítico de la Tierra hacia el este, con China a su lado, con los BRICS también, liderando los BRICS, iniciando un proceso de desdolarización, que es lo que más teme Estados Unidos, porque ya se comercia en yuanes entre China, India, Rusia. Y la Unión Europea, ¿qué ha hecho? Ha renunciado a su estado de bienestar, ha renunciado a los recursos energéticos baratos de Rusia y ha iniciado una economía de seguridad, renunciando a ser un modelo de paz, que yo lo llamo mejor una economía de guerra. Muchas gracias.